Entonces el tema que voy a compartirles hoy es que nunca nos olvidemos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces el tema en que vamos a estar hablando hoy es de que nunca nos olvidemos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la meta? Porque hay una meta en cada enseñanza, hay una meta en donde todos queremos llegar, para que al salir de la iglesia, de la reunión de aquí de la iglesia, usted sepa lo que estudiamos y usted pueda salir diciendo, de verdad, nunca debo de olvidarme de la cruz de Cristo. Porque hay que ser sinceros, y ahorita lo vas a ver con la palabra de Dios, que como hijos de Dios, como cristianos, casi por lo regular, se nos olvida la cruz. Nos olvidamos la cruz. Ahora bien, cuando digo de no olvidarnos de la cruz, quítate de tu mente esa cruz y a ese Cristo crucificado. Quítatelo de la mente. Estoy hablando de que no se nos olvide lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque muchos traen hasta la cruz colgada y no saben lo que sucedió ahí. Entonces estoy hablando de que no olvidemos lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió ahí? Que no se te olvide cuando tú un día viniste a Cristo y le dijiste, perdóname, reconozco que moriste en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonar mis pecados y para darme vida eterna. Y tú y yo le dijimos un día, aquí estoy, te entrego mi vida. ¿Sí o no, hermanos? Entonces que no se nos olvide, porque como cristianos muchas de las veces se nos olvida la cruz. Amén. Entonces, quiero preguntarte para meterte al tema. Vengo preguntona hoy y quiero que tú participes. ¿Qué es para ti en lo que tú recuerdas, en lo que tú has conocido? ¿Qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? Chito, yo como no te miro, te voy a preguntar a ti. Gracias a Dios que estás aquí. Y no te vaya diciendo, uy, no. Y ahorita le voy a preguntar a otros. Pero, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? Murió por nuestros pecados. Jorge, estás en la a veces nos agarran en curva ahí. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Cristo sufrió la muerte. Agradecidos. Amén. Vero, ¿qué sucedió en la cruz de Calvario? Cristo murió por nuestros pecados. Lorenzo, ¿qué sucedió en la cruz? Cristo condenó al pecado, venció la muerte. Ahora se la voy a poner más fácil. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibir a Cristo, ¿qué sucedió? ¿O qué significa, a quien le digo, Liz, qué significa que recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Significa que recibiste su perdón? ¿Significa que recibiste su salvación? ¿Significa que recibimos la vida eterna? ¿Significa que fuimos libres de la condenación? ¿Significa que nos dieron vida nueva en Cristo Jesús? ¿Significa que las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas? Y entonces, si te das cuenta, si volteamos a la cruz, podemos recordar, podemos traer a la memoria muchas cosas que sucedieron ahí, que jamás tienen que olvidarse de nosotros, jamás. Siempre la cruz de Cristo, siempre lo que sucedió allá tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahora te vas a dar cuenta por qué yo te digo que nunca debes de olvidar la cruz de Cristo. Entonces, te lo leo así: cuando nosotros miramos a la cruz y nosotros recibimos a Cristo,
nosotros sabemos que ahí, hermanos, recibimos su libertad, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la redención, recibimos la reconciliación, recibimos una nueva vida en Cristo, recibimos la paz, recibimos la verdadera alegría, recibimos esperanza, recibimos luz, etcétera y etcétera. ¿Te das cuenta cuántas cosas sucedieron ahí en la cruz? Amén. Entonces, cuando nosotros recién venimos a Cristo, si te acuerdas que salimos tan contentos ese día porque sentimos el perdón de Dios y sentimos que Dios cambió nuestras vidas, que algo sucedió. No hubo un cambio totalmente, ¿verdad? Porque para eso estamos viniendo continuamente aquí. Porque a veces me preguntan, Calle, ¿por qué tanta iglesia? Le digo, porque soy malo y necesito mucho de Dios. Necesito mucho de Dios, amén. Por eso aquí, yo creo que si tú viniste aquí no es porque eres bueno, sino porque necesitas mucho de Dios. Y a veces no nos entienden, a veces nos dicen, es que ahí hay pura hipocresía. Y dicen verdad, porque Dios nos está quitando lo hipócrita poco a poco, amén. Porque si eso fuera, me acuerdo de una persona que me dijo, no voy ahí porque son puros hipócritas, y yo me quedo admirado, le digo, ¿cómo que no vas ahí porque son puros hipócritas? Pero ¿sí vas a ver el fútbol? Sí. Y no hay hipócritas ahí. Está lleno de hipócritas. ¿Vas a alguna tienda? ¿Has ido a alguna? ¿Cuántos han ido a una tienda? ¿Creen que hay hipócritas? Entonces, si hay hipócritas, ¿para qué vas? Donde sea hay hipocresía. Pero aquí Dios nos está quitando esas cosas. Poco a poco estamos siendo reales para el Señor. Pero yo les decía pues que cuando venimos a Cristo, algo nuevo pasó, algo nuevo sucedió, entendimos lo que pasó en la cruz, nos lo explicaron, lo experimentamos, pero pasados los años, estoy hablando de 3, 4, 5 años, no todos los cristianos, pero en muchos cristianos, como que si la vida cristiana empieza a decaer. El cristiano empieza a caer en un conformismo, el cristiano empieza a dejar de disfrutar la vida cristiana, porque la vida cristiana es un disfrute, amén, y es el verdadero disfrute. No pienses que la vida allá afuera es disfrutable, que hay que disfrutar el mundo. Sí, está bien, es un disfrute, pero ese mundo es pasajero. Acuérdate que un día este mundo va a ser juzgado, amén. Dice la palabra que espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida es angostito, donde dice que pocos hay. Pocos buscan este camino, la mayoría anhela, goza la vida, que la vida es una y que gozarla, pero el final, dice la palabra que su fin es camino de muerte, de perdición. Aquí no es fácil ser cristiano, pero vale la vida, vale la pena porque hay esperanza de salvación. Aquí está la vida eterna. Entonces, algo sucede con el cristiano al pasar de los años, como que se pierde el gozo de su salvación. ¿Sabes por qué sucede eso en muchos cristianos? Están en la iglesia, no digo que están en la iglesia, pero ya no hay ese disfrute de ese, ay, vamos a ir a la iglesia como en el principio, el anhelo de estar con los hermanos. Lo haces como cumplimiento, como cumples, pero miento, ¿verdad? Pues tengo que estar ahí, ya tengo un año que no vengo, tengo que estar ahí. Entonces, se va perdiendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa eso en muchos cristianos? Nos olvidamos de la cruz. Nos olvidamos de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hoy vas a aprender lo importante que es siempre traerlo en la mente. Cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, ahí nos recuerdan la cruz de Cristo, ahí nos recuerdan la muerte de Cristo. Y cuando participamos ahí mismo Pablo se lo dijo a los corintios, el mismo Señor cuando partió el pan con sus apóstoles le dijo, cuando hagan esto, hagan memoria de mí. Es decir, no se olviden. ¿Y sabes que Dios sabe que somos muy olvidadizos? Para las cosas de Dios somos muy olvidadizos. Para las cosas que no son de Dios, eso lo recordamos siempre. Si alguien te ofende, y pasan años y años y ahí traes tu amargura.
No lo puedes olvidar. Hasta decimos, sí, te perdono, pero no lo olvido. Pero las cosas de Dios, ¿qué te predicaron? Tan pronto salimos. Estuvo bonito, pero no sé. Imagínate. Gálatas capítulo 5, vamos allá. No está la pantalla funcionando porque no está el técnico. Y nuestra técnica todavía es un nuevo programa y no lo sabe manejar, pero pronto va a aprender. Así de que vamos a ir a la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tienes? Vamos a aprender aquí en Gálatas capítulo 5 que el apóstol Pablo nos habla de lo importante que es la cruz y nos enseña que la cruz de Cristo es un balance para que como cristianos no vivamos un desbalance. Porque ¿cuántos saben que el desbalance es peligroso? ¿Verdad? O sea, de que Pablo pone la cruz como nuestro balance para que no vivamos la vida cristiana como queramos. Por eso vas a ir mirando que cuando nos olvidamos de la cruz es cuando empezamos a vivir una vida desbalanceada. Es decir, empezamos a vivir nosotros como queremos, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Léalo conmigo para que aprovechemos este tiempo. Dice, porque a vosotros, hermanos, léalo. A libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Señor Jesús, aquí estamos. Vamos a tocar tu palabra y te pedimos que hables a nuestros corazones. Estamos aquí hambrientos de ti y necesitados de ti. Gracias por todos los hermanos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Oramos para que a través de que estamos estudiando tu palabra, tu Santo Espíritu nos ministre, se mueva en nuestro ser interior y nos derrargulla y nos traiga hacia ti, Señor. Que en esta tarde todos salgamos bendecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si se dan cuenta, si nosotros nos olvidamos de la cruz, perdemos el balance, como les decía. Y la libertad que nos ha dado la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús, la podemos volver ¿en qué? Si nos olvidamos de la cruz, en un libertinaje. Es decir, acuérdense, a los Gálatas les están hablando acerca de la libertad que Cristo les había dado de acuerdo a la ley, ¿verdad? Ellos estaban de acuerdo a la ley. Ahora están en Cristo Jesús y en Cristo Jesús han sido libres. Ahora están en Cristo Jesús. Y ahí estaban los judaizantes tratando de convencerlos para volverlos a la ley. Y el apóstol Pablo les está recordando que ellos ya han sido libres. Ahora les dice, ahora como ya son libres, no vayan a hacer de esa libertad un libertinaje. Porque a veces nosotros pensamos que como ya somos libres, entonces nosotros ya podemos vivir como nosotros queremos porque somos libres, ¿verdad? Tenemos que entender que Cristo nos hizo libres de qué a nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿En qué estábamos esclavizados? Éramos esclavos del pecado. Éramos hermanos, estábamos hundidos en el pecado. Y no podíamos salir. Pecábamos y no sufríamos para pecar. Pero un día vinimos a Cristo y Él nos libertó. Él nos sacó de ahí, de esa vida pecaminosa y nos puso en una nueva vida, ¿verdad? Somos libres, pero ahora que estamos en Cristo, dice, tengamos cuidado de no usar esa libertad como un libertinaje. O sea, de que eres libre,
pero también te vuelves esclavo. No sé si me explico. Éramos esclavos de aquí, del pecado. Ahí estábamos, sirviendo al pecado, viviendo en el pecado. Nos agarran y nos ponen en Cristo, ¿verdad? Y nos hacen libres de allá, pero acuérdate que el estar aquí sigue siendo pecado. Perdón, esclavo, no del pecado, sino de Cristo. Amén. Sigue siendo esclavo de quién ahora? De Cristo, de Cristo, de Cristo. O sea, si te das cuenta, somos libres, pero no para vivir nuestra libertad como nosotros queramos, sino somos libres de acá, del pecado, pero ahora estamos en Cristo, pero somos esclavos de Cristo para vivir para Cristo, para servir a Cristo, para servir a los hermanos. ¿O no somos siervos? ¿O no recibimos ese ejemplo del Señor Jesús? Él dice que Él vino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Entonces, hermanos, vayamos mirando que el servir a los hermanos nos vuelve esclavos, porque ahí lo dice, ¿verdad? Dice, si no servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí se dan cuenta? El servir, el estar acá y servir ahora a los hermanos por amor, porque acuérdense que ahora somos esclavos por amor. Yo no estoy aquí por fuerza. Espero que tú tampoco. No estés aquí porque alguien te trajo la fuerza. No esté yo sirviendo porque por fuerza, sino por amor. Estamos aquí por amor. Somos esclavos por amor. Amén, hermanos. Entonces, miremos que Pablo pone el balance. Y para esto nos habla de la cruz. Si tú te vas atrásito en el versículo 11, para que veas que no estamos saliendo del tema, sino de la cruz. Si te olvidas de la cruz, hay un desbalance y la libertad que tenemos en Cristo se vuelve un libertinaje. En el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo ¿de qué? De la cruz. Ahí está la cruz. Porque la cruz es el balance. Te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo jamás se olvidó de la cruz de Cristo. Es más, lo que predicó Pablo fue la cruz de Cristo, ¿sí o no? Él predicó a Cristo y al Cristo crucificado. Jamás el apóstol Pablo se olvidó la cruz, por eso miramos a un gran apóstol. Amén. Entonces, hermanos, el mantener siempre la mente en nuestros corazones, la cruz en nuestra mente y en nuestros corazones, la cruz de Cristo, nos mantiene siempre humildes, nos mantiene siempre sencillos, nos mantiene siempre disfrutando nuestra salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nos mantiene siempre, hermanos, disfrutando la comunión con los hermanos, nos mantiene siempre disfrutando nuestra salvación al Señor, nos mantiene siempre firmes en Cristo Jesús, nos mantiene con una fe viva, etcétera, etcétera, cuando tenemos la cruz de Cristo en nuestra mente y en nuestros corazones. Fíjate cómo nos encontramos. Pero si se nos olvida, si no la tenemos guardada en el corazón, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fíjate, 1 Corintios, vaya ya conmigo, capítulo 11, versículo 25. ¿No tienen? 1 Corintios 11, 25. Léalo conmigo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Por eso quise traer este pensamiento, porque ahora que vamos a estar cenando, traigamos a la mente, a la memoria, la cruz de Cristo. Pero cuando hablamos de traer a la memoria, debemos de quitarnos esa idea
de mirar la cruz y a Cristo sufriendo, escuchar sus clavos, escuchar ahí los sufrimientos, mirar la sangre. Está bien, pero no estamos hablando de eso. Recordar la cruz de Cristo, estamos hablando de recordar lo que sucedió ahí en esa cruz del Calvario. Eso te va a recobrar fuerzas. Eso te va a traer vida. Eso te va a avivar tu fe, a activar tu fe. Eso te va a volver a anhelar más de Dios. Amén. El recordar, porque el olvidarnos es todo lo contrario. Amén. Entonces, aquí el Señor está, acuérdense, que en el tiempo cuando el Señor Jesús estableció su mesa, acuérdense que se reunían todos a celebrar la Pascua. Acuérdense que Él le dijo que iban a celebrar la Pascua, y ya usted lo sabe, prepararon todo para la Pascua. Ellos participaron de la Pascua. Ellos comieron del cordero, etcétera y etcétera. Pero fíjense que después de que terminaron de celebrar la Pascua, Jesús puso su mesa y puso pan y puso una copa, como lo vamos a mirar ahorita, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, cuando tomó el pan, acuérdense, Él tomó el pan y les dio, coman. Pero Él les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, les está diciendo Jesús, este pan que yo les doy es mi cuerpo, que por ustedes será partido. Él les está diciendo, lo que acabamos de hacer con la fiesta de la Pascua, yo soy la realidad de la Pascua. Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo soy el Cordero de Dios que necesita ir a la cruz. Fíjense, Cristo siempre mirando a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz. Este es mi cuerpo que por vosotros será partido. Les está diciendo, tengo que morir por causa de ustedes. Y eso nos tiene que motivar a nosotros, hermanos, porque gracias a la muerte de Cristo, hoy nosotros tenemos una nueva esperanza. Y no solo tú, sino que toda la humanidad tiene esperanza de ¿qué? Esperanza de perdón, esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Gracias a Dios que tú y yo un día creímos en el sacrificio de Cristo y hemos experimentado el perdón de Dios, la salvación de Dios. Pero Él les está diciendo, yo soy la realidad de la Pascua. Él estableció su mesa y después de darles el pan y de decirle que Él es el pan, porque acuérdense que la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Es el pan que le da vida a todo. Todo aquel que come de ese pan, dice, tiene vida eterna. Amén. Está hablando de Él, de Cristo. Ahora, quítese de su mente de que cuando come el pan se come a Cristo. Es un símbolo para que nosotros entendamos lo que sucedió cuando Cristo partió el pan con sus discípulos y para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo cuando cenamos, cuando partimos el pan. Amén, hermanos. Para que lo hagamos con un entendimiento. Y esta es una reunión muy bendecida, hermanos. Pero también hay que hacerlo con mucho cuidado porque es una reunión muy delicada. Porque aquí es donde Dios trae juicio. Amén. Entonces, volviendo a nuestro estudio, después toma la copa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Toma la copa y ¿qué les dice? Esta es el nuevo pacto en mi sangre. Y les dio a beber. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que esa copa que Él les está dando es una copa de bendición. Entonces cuando le dice que es una copa del nuevo pacto, porque la palabra nos dice que es un pacto de promesas, es más de mejores promesas, de bendiciones, un pacto eterno.
Está hablando de que se terminaría el antiguo pacto, comenzaría un nuevo pacto que había sido prometido por Dios, pero un pacto eterno, un pacto que no se termina, un mejor pacto con mejores promesas, se le llama un pacto de bendición. Entonces quiere decir que cuando tomaron de esa copa el Señor Jesucristo, les está diciendo de que hay una copa que es de maldición. Hay una copa de bendición. Y fíjense bien lo que hizo el Señor. Por ejemplo, va a llegar el día en que Dios va a derramar su copa de ira sobre toda la humanidad. Dios hasta hoy en día da oportunidad. Dios dice la palabra que Dios es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento y todos sean salvos. Pero llegará el momento que Dios va a decir hasta aquí. Así como en el tiempo de Noé, ¿se acuerdan? En el tiempo de Noé hubo mucha salvación, esperanza de salvación. Dios le dijo a Noé, predica, y diles que hay salvación. Voy a mandar un diluvio, voy a acabar con toda la humanidad, pero hay salvación para los que crean, para los que vengan. Y usted ya sabe la historia, preparando el arca. Nadie creyó. Todos le decían a Noé que estaba loco, como ahora. Ahora nos dicen, tan loquitos, tan loquitos los aleluyitas, ¿verdad? Pero estamos locos por amor a Cristo, amén. Dice Pablo que estamos locos de amor, amén, locos de amor por Cristo. Entonces, va a llegar el momento en que Dios va a derramar su ira. Pero nosotros tenemos que alegrarnos porque nosotros hemos participado de la copa de bendición. En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, la copa que ustedes merecen es la copa de la ira de Dios, es la copa de la condenación de Dios. Pero ¿saben qué? Yo voy a tomar de esa copa y yo les voy a dar de la copa mía, la copa de bendición. Y hubo un intercambio. Ellos tomaron de la copa de la bendición. Yo y tú estamos participando de la copa de la bendición cuando el Señor Jesucristo se tomó la copa, podemos decir, de la maldición. O sea, ahí en la cruz del Calvario, ¿sabes lo que sucedió en la cruz del Calvario? Ahí en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios que tenía sobre nosotros por ser pecadores, toda la ira de Dios fue derramada sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Puedes darte una idea de lo que está sucediendo en la cruz? Nosotros como seres humanos estábamos condenados a la perdición. Estábamos toda la humanidad condenados al lago de fuego, al sufrimiento eterno, porque todos pecamos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Y cuáles son todos? Toda la humanidad pecamos. Levante su mano el que diga que no peca, aún siendo cristianos. Solo que somos cristianos arrepentidos. Amén, hermanos. Y debemos de darle gracias a Dios, porque poco a poco Dios nos va quitando esa vida pecaminosa. Por eso le decía al principio, por eso estamos aquí a darle y darle, porque necesitamos mucho de Dios. Entonces miremos, el Señor Jesús les está diciendo, ningún hombre podía ser salvo por sí solo. Nadie se puede salvar por sí solo. Para que alguien, hermanos, pudiera salvar a alguien, tenía que ser puro y santo. Imagínense de toda la humanidad quién es puro y santo. Es por eso de que cuando en el Antiguo Testamento, cuando iban a celebrar la Pascua, siempre agarraban los animalitos puros, que no estuvieran mancos, ciegos, enfermos, sino que estuvieran sanitos, porque Dios quería lo mejor. Ahora, como seres humanos, ¿quién se podía presentar ante Dios para alcanzar el perdón de Dios? Nadie. Todos pecadores. La Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay nadie quien busque a Dios. Todos
lejos, apartados, faltos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo. Él les está diciendo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista lo dijo. Cuando miró al Señor Jesucristo, él dijo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el que venía a morir por todos nosotros. Entonces miremos el intercambio. Cristo participó de la copa que nosotros teníamos que participar. Es decir, usted y yo merecíamos la muerte. Usted y yo merecíamos el castigo de Dios, pero ese castigo lo llevó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, esto es de darle gracias a Dios, porque solamente Él lo pudo hacer por nosotros. Amén. Entonces, vayamos a Salmos capítulo 75, versículo 8, al Salmo 75. Salmo 75, 8, para que mires que lo que te estoy hablando es palabra de Dios. ¿Lo tienes? Salmo 75, 8. Léalo conmigo. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, lleno de mistura. Y él derrama del mismo hasta el fondo hasta el fondo lo apurarán. Y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré. Fíjense bien lo que dice el salmista. Va a haber un cáliz, va a haber una copa que se va a derramar sobre todos aquellos que hacen la impiedad. Un día Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. Esto es tremendo. Un día toda la humanidad enfrentará el juicio de Dios. Gracias a Dios, y tú debes de estar contento, de que solamente por haber creído en Cristo, tú y yo no vamos a enfrentar ese juicio final. No vamos a experimentar el juicio de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. ¿No te gozas, hermano? ¿No le das gracias al Señor? ¿No ves que nosotros fuimos libres de la condenación solamente por creer en Cristo? Amén. Dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nos libró de la condenación. Y el salmista nos está diciendo que hay un cáliz que se va a derramar, hay una copa que se va a derramar, que es la ira de Dios sobre todos los impíos, sobre todos los pecadores, sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo un día. Pero dice el versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Si tú vas a Apocalipsis, allá lo miras, que Dios derramará al final su ira. Pero aquí, hermanos, el salmista dice, pero yo canto, yo alabo, porque a los justos Dios los va a exaltar. Amén. Somos justos, ¿por qué? Por Cristo Jesús. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ahora en Cristo Jesús somos justificados. Amén. O sea de que cuando nos presentamos aquí delante de Dios, Dios mira la justicia de Cristo en nosotros. Y por eso somos recibidos por Dios, porque traemos a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, vayamos mirando pues que lo importante que es recordar la cruz. El salmista recordaba la cruz de Cristo, recordaba lo que había sucedido. Jamás, jamás, jamás olvidemos la cruz de Cristo. Mire, vamos a Isaías. Isaías capítulo 53.
¿Lo tienen? Voy a estar leyendo del versículo 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de Cristo en la cruz. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Quién le tuvo por azotado? Ok. Acuérdense el intercambio. Esta es mi copa, tomen ustedes y yo agarro la de ustedes. ¿Cuál era la copa nuestra? La copa de maldición, ¿verdad? La copa de la ira de Dios, eso merecíamos, pero miren lo que hizo Cristo Jesús. Aquí se las doy y yo tomo de la copa de ustedes. Y dice aquí, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por herido de quién? ¿Quién lo hirió? Pero ten en mente que tú merecías eso. Pero Cristo está poniendo su vida en lugar por nosotros. Qué precioso, ¿no? Que tú merecías la muerte, pero Cristo dijo, yo vengo para que me maten a ti y tú vivas. Eso es de ser agradecido con Dios. Si te das cuenta, cuando tú traes a la memoria esto, entonces ¿cómo te puedes desanimar? Si estoy desanimándome, esto me trae nuevas fuerzas. Amén, hermanos. Si estoy perdiendo ese disfrute, lo que es la vida cristiana, el recordar la cruz, lo que hizo Cristo, esto me vuelve a la vida. Cristo murió por mí. Yo merecía la muerte, yo merecía el castigo de Dios. Yo merecía la ira de Dios. ¿Acaso no lo dijo el que estaba siendo crucificado a un lado del Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Él mismo le dijo, ¿sabes? Nosotros estamos aquí crucificados porque somos malos. No lo merecemos, pero este no hizo nada. Nosotros merecíamos, pero mire lo que dice Isaías. Cristo lo está haciendo todo por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fíjense bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Todos tus pecados, todos los míos y todos los de la humanidad, los cargó el Señor Jesucristo, para que tú y yo alcancemos el perdón de Dios. ¿No le da gracias al Señor, hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús dice que ahí en la cruz del Calvario, le gritaban, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Cristo, desde que vino a esta tierra, Él no despegó su vista de la cruz. Por eso mira que Cristo, obediente, aprendió la obediencia. Y quiero que veas que no es fácil. No fue fácil para el Señor Jesús ir a la cruz. Alguien dice, Él era Dios. No, era hombre. Como tú y yo, sintió los clavos, sintió cuando le traspasaron, sintió la muerte. Hasta antes de ir a la cruz del Calvario, lo miramos sufriendo. Después de que cenó con sus apóstoles, vas a mirar que se los llevó al monte de los olivos. Y ahí vamos a ver cómo él estaba antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz del Calvario. Pero dice la palabra que ahí no abrió su boca. Pero sí la abrió. ¿Para qué la abrió? Para decirle, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Sí la abrió para decir que consumado es. ¿Te acuerdas que dijo? Consumado es. ¿Qué está diciendo ahí? Consumado es. Esta es una palabra del ejército.
Es una palabra de victoria. Consumado es. Todos los romanos supieron lo que estaba diciendo. Nosotros no lo decimos una y otra vez, no miramos, pero apréndelo. Cuando Él dijo consumado es, Él está diciendo ganamos la guerra, triunfamos sobre los enemigos. Todos los rehenes que vine a rescatar han sido salvos, ninguno se perdió. Cristo vino para salvación de todos nosotros, hermanos. Gracias a Dios, Él vino a rescatarnos. Y todos nosotros aquí estamos por Cristo. Por eso a mí me vuelve a la vida, hermano. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando mi fe se decae, volteo a la cruz y esto me trae nuevas fuerzas, hermanos. Me reactiva mi fe nuevamente, cobro ánimos y sigo hacia adelante. Porque miro lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Miren, vayamos allá a Mateo capítulo 26 para terminar. Para que vea lo que sucedió después de haber cenado. En Mateo 26:30, rápidamente dice, cuando hubieron cantado el himno, o sea, después de que cenaron, entonaron un canto, entonaron un himno. Y cuando terminaron el himno, el Señor Jesús le dijo, vámonos al monte de los olivos. Cuando terminaron el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense bien lo bueno que es Cristo con nosotros. Cristo les está diciendo, vámonos al monte de los olivos, porque llegó la hora. Y Él mismo dice, van a herir al pastor y sus ovejas se van a ir. O sea, de que Dios ya sabe que nosotros somos fáciles de olvidarnos. Y cuando les dijo eso, todos se van a escandalizar. A todos se les va a olvidar todo lo que yo les platiqué. Todo lo que yo les dije acerca del pan, de la copa, de mi sangre, se les va a olvidar. ¿Y qué sucedió? Se olvidaron de la... Pedro mismo le dice ahí, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a olvidar, yo no te voy a negar. ¿Y qué sucedió? Jesús mismo le dijo, ay Pedrito, pues si yo los conozco a todos, me vas a negar. Y tú ya lo sabes. Pero dejemos a Pedro un rato, porque a veces hablamos mucho del pobre Pedro, pobre de nosotros, que también se nos olvida la cruz de Cristo. Se nos olvida. Dios nos habla y tan pronto salimos de aquí se nos olvida. Pero miren lo bueno que es Dios, dice, pero saben, voy a hacer una cosa, se van a olvidar. Y como que si su fe se va como a decaer cuando me maten. Pero cuando yo resucite, ¿qué les dijo? Voy a ir delante de vosotros para recordarles la cruz, para recordarles lo que les había dicho. Y gracias a Dios, hermanos, que hasta hoy en día, mire, hasta hoy en día, Dios nos sigue recordando la cruz. ¿A poco no es bueno Dios? Porque de repente nos ve que andamos uno por allá y otro por acá, pero allá nos va Dios a buscar y nos habla de la cruz. Y tú ya sabes, cuando murió el Señor Jesucristo, dice la palabra que cada uno ganó. Se olvidaron. Cuando uno se olvida de la cruz de Cristo, pierdes el sabor a la vida cristiana. Y empiezas a vivir como vivías antes. Regresas a tu vida secular. Caímos en un conformismo, pero gracias a Dios de que Dios nos vuelve a recordar. Y nos vuelve a recordar la cruz de Cristo, hermanos. Para que nos volvamos a Él, para recobremos fuerzas. Acuérdate cuando aquellos dos hombres iban de camino a Emaús. Y Cristo les salió al encuentro. ¿Y cómo iban ellos? ¿No iban desanimados?
No, pues ya se murió, ya lo mataron. Se les olvidó que iba a resucitar. Pero gracias a Dios que no los abandonó. ¿Se acuerdan que ahí cuando iban a cenar, porque le dijeron, lo estaban confundiendo, y le dijeron, quédate aquí con nosotros, hombre, ya esta noche, corres peligro, quédate aquí. El Señor Jesús se quedó con ellos, y cuando iban a cenar juntos, cuando Él partió el pan, se acordaron que era el Señor Jesucristo. Y fíjate, cuando Dios se lo reveló, cuando Dios se les mostró, trajeron ellos a la memoria todo lo que se había dicho y creyeron, ¿sí o no? Su fe se activó nuevamente y todos estaban contentos. Pues es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que si andas desanimado te animes, hermano, que tu fe sea otra vez activada y sigas en el camino del Señor, sirviendo al Señor, hermanos. Amén, porque Dios es bueno con nosotros. Amén. Pero te digo, somos fáciles de olvidarnos. Mira, ahí está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es llamado Getsemaní. ¿Sí lo dije bien? Getsemaní, algo así, ¿verdad? ¿Qué significa prensa de aceite? O sea, en ese Monte de los Olivos, pues ahí había un molino donde machacaban las olivas para sacar el aceite, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo fue allá para recordarle lo que iba a suceder con Él, para que así destilara el aceite, destilara la vida, el Espíritu fuera derramado sobre todos nosotros para impartirnos vida, para impartirnos perdón, salvación, sanidad, porque el aceite es para todo eso. Por eso Isaías lo leímos que Él curó nuestras heridas. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Muchos predican que Dios vino a sanarnos. No, estábamos leprosos, la lepra es el pecado, lleno de pecado, pero en Cristo fuimos perdonados, fuimos sanados. Versículo 36, de ahí mismo donde estamos, en Mateo 26, bríncate a 36 para irnos rápido. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera y a angustiarse. Fíjese bien, porque es que era Dios, ¿no? Era un hombre como tú y como yo. Siente hambre, siente dolor. Él sabe que lo van a matar, Él sabe que la ira de Dios va a caer sobre Él, Él sabe que Él va a cargar todos los pecados de todos nosotros. Esto no es fácil. Él está triste, Él está angustiado. Y Él se lo lleva y le dicen, espérenme aquí porque voy a ir a orar. Y se llevó a 3 de sus discípulos aparte y le dijo, ustedes quédense aquí, oren conmigo, ¿verdad? Dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermanos? Dormidos. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No hay un sueño tan más pesado que nos pegue como aquí en la iglesia. Aquí, por más que le hagas, cuando te agarra, te agarra. Así les agarró a ellos. Y ya nomás les digo, hermanos, terminemos y nos despertamos. Ya hasta te vas a la casa y no te puedes ni dormir. Aquí estaban los discípulos. Mire, el Señor Jesús fue y oró. Vino y los halló durmiendo. Y los despierta. Y otra vez, y llega, otra vez durmiendo. Y no fueron 2 veces, 3 veces. Y aquí podemos aprender muchas cosas preciosas.
para que tú veas pues de lo hermoso que es Cristo, porque a veces nosotros, por eso yo no me molesto si te duermes. No, no, se le durmieron a Cristo, se le durmieron a Pablo, que no se le duerman a calle. Miren lo lindo. Sí, el Señor le dijo, no pueden orar, hombre, 1 hora. Levántense. Es más, llegó el momento que le dijo, hey, ya estuvo bueno de dormir. Ya estuvo bueno de dormir, párense. Llegó la hora. El que me entrega se acerca. Llegó la hora. A veces estamos muy distraídos nosotros, hermano. Que Dios nos agarre confesados, decía mi mamá. Amén. Pero él oraba. ¿Cuál era su oración? Estaba, dice, triste, angustiado. ¿Qué era lo que oraba? Nos dice la palabra que llegó a sudar, ¿cómo? Gotas de sangre. Es decir, de la presión que sentía, se le reventaron sus venas, sus vasos sanguíneos. Y se mezcló con el sudor y empezó a... Esto le ha pasado a mucha gente, no crea que nomás al Señor Jesús. Le ha pasado a mucha gente que, a decir que les dicen, te vamos a matar mañana. Ha habido casos en que esa gente de la preocupación, porque va a morir, suda sangre, porque se le rompen esos vasos sanguíneos de tanta presión. Pues así estaba el Señor. Pero Él dijo que no, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, que no la beba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, hermano, nunca despegó su vista de la cruz. Él sabía que ahí tenía que ir. Lo quisieron desviar, ¿sí se acuerdan? Pero Él dice, no, apártense de mí. Allí, esa es la meta, ese es mi destino. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Gracias a Dios por Cristo, hermano. Amén. Pero ahí miren pues que dice la palabra que Él dijo, hágase tu voluntad. Aquí, hermanos, el sacrificio más grande, muchos predican que el sacrificio más grande fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y yo no lo creo. Gracias a Dios por la muerte, pero no es el sacrificio más grande. ¿Cuál es el sacrificio más grande que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí? ¿Cuál? ¿Verdad que habíamos aprendido que era la cruz? Gracias a Dios por la cruz. Pero el sacrificio más grande fue su obediencia. Su obediencia. Su obediencia. Dice que Él fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo no es obediente, no hay sacrificio, no hay cruz, no hay muerte, no hay salvación. Gracias a Dios por la obediencia de Cristo, hermanos, que Él fue a la cruz del Calvario, y por esa obediencia, por ese sacrificio, hermano, nosotros hoy estamos aquí. Lo obediente, eso es un sacrificio, hermano. Ser obediente, obedecer a Dios, y nosotros tenemos que aprender de Dios. Amén. Entonces voy a terminar aquí diciéndote esto. No te olvides de la cruz de Cristo. Tal vez alguien aquí está desanimado. Tal vez alguien de aquí como que si su fe ha menguado. Tal vez alguien aquí está pasando por situaciones difíciles en tu vida. Yo no sé, tú lo sabes. Pero todos pasamos por momentos difíciles, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? Tal vez tú estás en esos momentos difíciles, y tal vez tú estás allá arriba, allá en el monte de los olivos, experimentando tu Getsemaní. Yo quiero que sepas que tú no estás solo. Cristo no estuvo solo. El Señor Jesús no estuvo solo. Dice la palabra que cuando Él estaba orando, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice que vinieron ángeles y le fortalecieron. De la misma manera como en el principio de su ministerio vinieron ángeles y le servían, también ahí estaban ahí está Dios con nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, para que nosotros confiemos en el Señor, que no estamos solos. Y parte de la cruz,
parte de la cruz son los sufrimientos por Cristo. Amén. Ser cristiano no es fácil, pero Dios está con nosotros. Amén. Ser cristiano no significa que tú y yo no vamos a pasar por momentos difíciles de la vida. ¿Cómo no? Nuestra fe va a ser probada, pero ahí está Dios con nosotros. Amén. Debemos de confiar en el Señor. Recordemos siempre la cruz de Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar juntos al Señor. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, gracias por recordarnos la cruz. Gracias, Señor, por siempre recordarnos tu cruz. Señor Jesús, te pedimos perdón porque reconocemos que continuamente nos olvidamos de tu cruz. Y es la razón por la cual vienen desánimos a nuestras vidas. Es la razón por la cual nuestra fe decae. Es por la cual, Señor, perdemos el gozo de nuestra salvación. Es por la cual, Señor, nosotros nos desbalanceamos y la libertad que tenemos en Cristo la volvemos un libertinaje. Comenzamos a vivir la vida cristiana a nuestra manera. Y todo eso es, Señor, por olvidarnos de la cruz. Te pedimos perdón, Señor. Y te damos las gracias en esta noche por recordarnos la cruz. Gracias, Señor, porque recordar la cruz es recordar todo lo que hiciste por nosotros. Ahí en la cruz recibimos el perdón de nuestros pecados. En la cruz del Calvario recibimos, Señor, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la libertad, la vida eterna, la sanidad. Tantas cosas que sucedieron ahí en la cruz del Calvario. Y por eso estamos agradecidos, porque eso nos trae nuevas fuerzas en esta tarde, Señor. Gracias por mis hermanos, que siempre traigamos a la memoria la cruz de Cristo. Sí, Señor, muchas gracias por esa salvación tan grande, Señor, que hemos encontrado. Si hay alguien aquí, Señor, desanimado, si hay alguien aquí decayendo su fe, Señor, susténtale tú, Padre, bendícelo tú, toca su vida, Señor, y dale nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.